de las filosofías que más ha permeado, es decir, que más ha influido en la vida de la iglesia evangélica moderna es el secularismo. Algunas de las frases más célebres, más comunes y más repetidas por muchos son algo así como estas que van a escuchar. Yo vivo mi vida como yo quiera. O yo vivo mi vida como yo quiero. Un autor, un cantante, Bon Jovi, dice, "It's my life. Nobody's gonna control my life." Nadie va a controlar mi vida, ¿no? Yo tomo las decisiones que más se ajusten a mis gustos y a mis deseos. Otra frase, nadie sabe lo que es mejor para uno, sino uno mismo. Otra, cada hombre es el arquitecto de su propio destino. Cree en ti mismo y todo será posible. El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños. Y queridos hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando que muchas veces en nuestros corazones queremos vivir vidas independientes a Dios. Y eso es lo que el día de hoy es bastante típico, es bastante común, que la gente quiere forjar su destino, forjar su futuro, pero sin considerar a Dios en sus vidas. Cada uno de nosotros tenemos planes, tenemos sueños, tenemos anhelos, y lo que la Biblia nos enseña es que nosotros debemos ser lo suficientemente humildes para ir delante del Señor y entregar esos planes, sueños y deseos, aún si Dios quiere que renunciemos a algunos de ellos. Porque los planes y los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros probablemente no se alinean a los planes y sueños que nosotros nos hemos trazado. Y es duro, porque muchas veces para seguir a Cristo tenemos que despojarnos de aquellas cosas a las cuales nosotros hemos estado aferrados fuertemente en la vida. Por eso el Señor Jesucristo, algunas ocasiones, vemos en la Escritura, en los Evangelios, que les dice el requisito para poder seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Abrace sus sueños, abrace sus planes, aférrese a ellos. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y eso puede significar que probablemente no vamos a renunciar a todo lo que estamos haciendo en esta vida, porque hay cosas necesarias como el trabajo, como los estudios, cosas que queremos hacer para quizá producir un poco más. Pero también habrán cosas a las cuales yo tendré que estar dispuesto por Cristo a dejarlas. Y no es fácil en ese sentido vivir una vida cristiana sincera delante del Señor. Eso es lo que Santiago nos quiere decir por medio del pasaje que hemos leído. Queridos hermanos, estas frases pueden sonar muy motivadores, muy motivadoras y quizá de mente abierta, ¿no? ¿Se han escuchado esa frase, open mind? ¿No? Yo soy open mind, así que conmigo no hay problema, todo fluye. Puede sonar muy bonito para lograr nuestras metas, a nuestros sueños, pero lo único a lo que nos llevan es a tratar de controlar nuestro propio destino independientemente de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros miramos a lo largo de la historia del cristianismo, a los apóstoles, a los cristianos de la época primitiva, de los primeros siglos, su principal preocupación, hermanos, era compartir la palabra de Dios, vivir para Dios y hacer todas las cosas que incluso pudieran significar la muerte de los cristianos. En ese tiempo no había tiempo para estar pensando en sueños
deseos y anhelos por causa de la persecución. De lo que nosotros podríamos intuir el día de hoy es que si no tenemos persecución, entonces podemos vivir la fiesta como queramos. Hermanos, debemos estar preparados para cualquier cosa que se presente en el futuro. El día de hoy muchas cosas se están alineando y dejando ver que el tiempo está cada vez más cerca. Que la situación, en lugar de mejorar, más bien está empeorando. Que la decadencia es algo más bien que está profundizándose en los países, en el sector económico, en las ideologías, en la vida moral de los pueblos y de las personas. Queridos hermanos, y estas ideologías son cosas que se están arraizando fuertemente incluso dentro de la iglesia. Cree en ti mismo. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. De hecho, muchas de las iglesias que han optado por tener como estrategia dejar la predicación bíblica y expositiva de las Escrituras y en su lugar enseñar principios de autoayuda, liderazgo, salud integral, ética social, etcétera, 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 son las que hoy en día están teniendo un gran éxito. Usted puede ver la asistencia a los cultos a estas iglesias y es masiva, es brutal. Hay mucha gente que con mucho entusiasmo asiste a estas reuniones. Y obviamente esto produce un crecimiento financiero muy, muy grande. Muchos pastores, para tener éxito profesional, ministerial, como mínimo deben ahora tener mente de empresarios. O sea, ahora el pastor que tiene pocas ovejas es porque no tiene una mente de empresario. Deben tener cursos de motivacional, de desarrollo personal, para enseñarle a la congregación cómo desarrollarse personalmente, cómo levantarse cada mañana con el pie derecho y salir adelante a enfrentar los desafíos de la vida. Y no hablar de temas como doctrina bíblica. No, eso ya deja eso atrás, Mario. Ya contágiate con la nueva corriente moderna, motivadora, que eso te va a dar éxito. Una vez alguien me decía, pastor, usted debería ser un poquito más moderno, más motivador en sus predicaciones, traer un poco más de principios que a la gente le ayuden a vivir mejor en su trabajo, en su familia. Porque la predicación tradicional de la palabra del Señor ya no es tan atractiva. Los cristianos el día de hoy no quieren escuchar que deben renunciar a sus sueños. Usted le dice a una persona cristiana que debe renunciar a algunos de sus sueños que claramente no se alinean a la palabra de Dios, y ellos van a negarse. Los cristianos el día de hoy quieren tomar decisiones sin considerar a Dios. Los cristianos del día de hoy anteponen sus propios deseos y placeres a lo que enseña la Sagrada Escritura. Es por eso que el tema del mensaje que vamos a compartir en esta mañana es una pregunta, no es una afirmación. Y la pregunta es, ¿aprueba Dios tus decisiones, sueños y deseos? Hermanos, no queremos decir que no puedes tener sueños, no queremos decir eso. No queremos decir que no tengas propios deseos o que tomes decisiones en la vida. No, lo que estamos preguntando es, ¿aprueba Dios tus decisiones, sueños y deseos? Es decir, ¿consideramos a Dios en medio
de las circunstancias y las situaciones de nuestra vida diaria, cotidiana, e incluso del futuro. Tenemos esa humildad para poder hacerlo. Y eso es lo que Santiago va a llamarles la atención a estos judíos cristianos. La primera enseñanza que queremos compartir de este texto que hemos leído, y lo vamos a repetir, Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 17, es que el verdadero cristiano busca hacer la voluntad de Dios y no la suya. Así como hemos visto ya en 1 Corintios, y Pablo está siempre confrontando, hermanos, si nosotros somos cristianos no podemos hacer estas cosas. Si nosotros somos verdaderos creyentes no podemos vivir de esta manera. Igualmente Santiago está tratando de purificar a la iglesia a la cual él se está dirigiendo. Porque muchas veces, hermanos, tenemos cosas en nuestra vida que no son compatibles con lo que dice la Escritura. No son compatibles con el mensaje de Dios, con estamos estudiando los atributos de Dios, con la esencia de Dios. Hay muchas cosas en nuestros corazones que deben ser sometidos a su voluntad. Y por eso la primera enseñanza que queremos decir es que el cristiano verdadero busca hacer la voluntad de Dios y no la suya. Una de las señales más claras de que nosotros, hermanos, hemos verdaderamente sido transformados por Dios, hemos sido convertidos por Dios, hemos sido salvados por Dios, es que ya no vamos a buscar hacer nuestra propia voluntad, sino que nuestros deseos vamos a someterlos a la luz de su palabra para saber si eso es agradable o no delante del Señor. En el corazón de un creyente que ama a Dios, que quiere honrar a Dios, no hay un deseo más grande que el de buscar todo aquello que agrada a Dios. Es decir, si yo soy un hijo de Dios, voy a estar siempre pensando si la actitud con la que me presenté ante mis hermanos, ante mi familia, en el trabajo, es agradable delante del Señor. Voy a examinar si lo que dice mi boca es agradable delante del Señor. Voy a examinar, voy a poner en tela de duda si mis pensamientos realmente están agradando al Señor. Eso es una señal inequívoca de alguien que es un cristiano genuino, verdadero. Y la misma preocupación de Santiago por este asunto, queremos traerlo aquí a la iglesia, Antioquía, para que nosotros podamos siempre examinar si lo que estamos haciendo, si cómo estamos pensando, si cómo estamos actuando, es agradable delante de Dios. Un verdadero cristiano busca siempre que sus sueños y sus deseos estén alineados a lo que Dios enseña en su palabra. Y como hemos dicho al principio, no queremos que nos malinterpreta. Puede decir, el pastor Mario va a decir ahora que ya no tenemos que tener sueños, deseos, aspiraciones. No, no es así. Pero debemos someterlos a la luz de la Escritura para saber si estas cosas son agradables delante del Señor. Mire lo que respondió el Señor cuando su madre y sus hermanos le mandaron a llamar. Vamos a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, veamos desde el versículo 31. La importancia de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Vamos a verlo.
Marcos 3:31 dice así: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle, es decir, enviaron a llamar a Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, anda, atiéndelos. Versículo 33, él les respondió diciendo: un ratito, ustedes están equivocados. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados, ¿dónde? Alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Básicamente les está diciendo: ellos, los que están sentados a mi alrededor, los que están escuchando las palabras del Padre, los que están escuchando mi palabra, ellos son mi familia. Ellos son mis hermanos y mi madre. Porque todo aquel que hace, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia de que el creyente en todas las cosas busque hacer la voluntad de Dios? Tanto así que pareciera que esa es la condición para ser la familia de Jesús. Los que escuchan mi palabra, los que les dan importancia a mi palabra, los que obedecen mi palabra, los que hacen la voluntad de mi Padre, ellos son mi familia. Son mi madre, mi hermana y mis hermanos. Mis amados hermanos, hacer planes para el futuro. ¿Cuántos estamos haciendo planes para el futuro? Todos creo que hacemos planes para el futuro y eso está bien. Pero hacer planes para el futuro sin dependencia de Dios, sería como asumir una omnipotencia que tuviéramos falsamente. Nos estamos engañando. Como si nosotros pudiéramos asegurar las cosas que vamos a hacer en el futuro. Ignorar la necesidad de la guía del Señor en nuestras vidas y confiar en nuestra propia capacidad, hermanos, es soberbia, dice Santiago. Vamos al versículo 13, 4:13. Miren lo que dice. Oigan ustedes, les dice. Vamos ahora a una frase un poquito desconocida para nuestra época, pero podríamos traducirla como: presten atención. Ustedes, los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Miren ustedes, tres cosas, tres decisiones que ellos han tomado. Primero, hoy y mañana. O sea, ellos tienen control sobre el día de hoy y sobre el día de mañana. Ellos están asegurando que van a vivir hoy y también van a vivir ¿cuándo? Mañana, primera cosa. Segundo, iremos a tal ciudad. Están asegurando que van a ir a una ciudad específica. O sea, ellos están seguros de que eso va a suceder. Tercera cosa, la actividad que van a hacer: traficaremos y ganaremos. O sea, ni siquiera tienen la humildad de decir: bueno, vamos a probar, vamos a tratar de poner este negocio y veamos cómo la cosa va. No, traficaremos y ganaremos. O sea, una actitud bastante segura de sí misma. A mí las cosas me van a salir bien. Y yo tengo que declararlo, porque si yo no lo declaro, no sucede. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de forma de pensar del día de hoy, ¿no? Decláralo y sucederá. Afírmalo y vas a ver que se hace realidad tu sueño.
Dilo con tu boca y te darás cuenta que eso se va a cumplir. El día de hoy, hermanos, hay una perspectiva muy errada y torcida de lo que es la fe. El día de hoy muchas iglesias tienen dentro de su logo o dentro de su nombre fe. Ustedes miren todas las iglesias y siempre tienen fe. Lugar de fe. Y no quiero mencionar algunas iglesias que tienen esos nombres, pero le enseñan a la gente a tener fe. Y para la gente, tener fe es creer que lo que ellos quieren hacer en el futuro, por creerlo, se va a dar. Y sacan de contexto los dichos de Jesús y muchos versículos de la Biblia para hacerle creer a la gente que esta teología de afirmación va a traer a sus vidas lo que ellos no tienen. Eso es lo que estaban haciendo estos cristianos, afirmando, diciendo, estaban asegurando todas estas cosas. Pero hacer planes para el futuro sin dependencia de Dios es como si nosotros estuviéramos tomando el mismo lugar de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para asegurar que el día de mañana vamos a despertar? Ni siquiera tenemos asegurado el segundo que viene de aquí en adelante. Versículo 14 y 15, miren lo que dice. Cuando no sabéis, necios, no sabéis lo que será mañana. ¿Quién les asegura a ustedes? Porque ¿qué es vuestra vida? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que son fuertes? ¿Que son eternos? ¿Que son indestructibles? ¿Qué dice? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es ¿qué cosa? Es neblina. Tu vida es neblina. Dios nos está diciendo que nuestra vida es neblina, hermanos. Sea que lo creas o sea que no, eso es lo que dice Dios. Nuestra vida es como neblina. Cuando vino el COVID, mucha neblina fue quitada de en medio, ¿o no? Cuando nos encontramos con actos delictivos en la calle, la neblina es movida. La gente sale de este mundo. Cuando viene una bala perdida, nuestra vida es como neblina. Cuando viene un carro, un borracho que ni nos damos cuenta que anda por ahí por la calle y mata a una persona, para esa persona su vida fue como neblina. No nos dimos cuenta cuando partimos de este mundo. Versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Eso es distinto, ¿no? La actitud con la que hablamos, hermanos, demuestra nuestra relación con Dios. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Estos dos versículos, hermanos, nos enseñan que Dios es el soberano absoluto sobre toda vida, sobre toda persona. El Señor nos enseña que ni una hoja de un árbol cae si no es la voluntad de Dios. Que Dios tiene contados todos nuestros cabellos. Que Dios conoce todas las estrellas y las llama por su nombre. Dice Santiago, ¿qué es vuestra vida? ¿Quiénes son ustedes? Esto significa, hermanos, que no tenemos control sobre lo que sucederá el día de mañana. No tenemos control.
el día de mañana muchos de nosotros tenemos actividades, tenemos una planificación, a lo cual deberíamos decir, si Dios quiere, mañana iré a la oficina. Si Dios quiere, mañana construiré una casa. Si Dios quiere, el día de mañana invertiré o invertiremos en esto. Si Dios quiere, el día de mañana iremos a trabajar. Me impacta mucho una parábola que el Señor expone a sus discípulos. Y Él les habla de un hombre rico que arrogantemente decía lo siguiente, si quiere puede buscarlo, en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, mire lo que pasa. Versículo 17, mire lo que dice este hombre a quien se lo conoce como el rico insensato. Lucas 12, 17, y dice, ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores o más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate, gasta, disfruta de la vida, eres joven, tienes presencia, tienes belleza. Miren las palabras de este hombre. Pero Dios le dijo, miren, versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Qué estás planificando? Tú que tienes mucho dinero, has conseguido muchas cosas, has logrado muchas cosas en la vida, todo lo que te has propuesto lo has conseguido. Le dice, necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es, hermanos, así se compara a aquel que obtiene muchas cosas en esta vida, pero su corazón está lejos de Dios. Así es aquel que prospera en esta vida, pero la voluntad de Dios está muy lejos de ellos. Es por eso, hermanos, que Santiago nos está diciendo, seamos humildes, reconozcamos que no tenemos control sobre nuestra vida. Hermanos, ¿a cuántas personas les ha llegado un accidente dentro de su sistema neurológico, en su cerebro cardiovascular? ¿Cuánta gente se ha quedado ahí planificando muchas cosas? Debemos entender que la vida es tan efímera, es tan ligera como la niebla, tan pasajera como la flor del campo, que un día está ahí bonita, hermosa, elegante, colorida, pero el día de mañana pasamos y ya no existe, ya no está, o está marchita, o ha cambiado su semblante. Así se compara la vida del hombre.
No sabemos si el día de mañana, hermanos, podremos seguir con nuestros sueños y deseos. Por tal razón, Santiago nos llama a ser humildes y dejar de lado nuestra autosuficiencia. Es Dios el que decide lo que vamos a hacer o no hacer en esta tierra. La primera enseñanza que hemos mencionado en esta mañana es los verdaderos creyentes o el verdadero cristiano busca hacer la voluntad de Dios y no la suya. La segunda cosa que encontramos de este pasaje es que Dios debe ser glorificado, Dios debe ser alabado, Dios debe ser exaltado con nuestra manera de hablar, pensar y vivir. Y lo que pasa, hermanos, es que nuestra manera de hablar refleja el orgullo de nuestro corazón. Miren lo que dice el versículo 16. Santiago 4, versículo 16. Miren lo que dice. Pero ahora os jactáis en vuestras, ¿qué cosa? En vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, hermanos, demuestran cuán cercano, cuán lejanos estamos del Señor. Una de las estrofas que escribe el poeta inglés William Henley, en su poema más famoso, Invictus, dice: no importa cuán angosta sea la puerta, refiriéndose a la vida, ¿no? No importa cuán angosta sea la puerta o cuán difícil sea la vida, cuán cargado de castigos esté el rollo, dicen. El rollo le llama al mundo, al planeta. Cuántas cosas malas hay en el mundo. Soy el dueño de mi propio destino, soy el capitán exclusivo de mi alma. Queridos hermanos, el pensamiento de Henley ilustra el pensamiento del hombre en general, el hombre del día de hoy, que quiere vivir apartado de Dios, que quiere vivir independiente de Dios. Y en este versículo 16 que hemos leído, prácticamente lo que nos está diciendo Santiago es que la forma como nos expresamos sobre el futuro demuestra nuestro nivel de relación con Dios. Cuando tú hablas de tus planes, de tus sueños y tus deseos, ¿reconoces que es Dios el que puede darte la capacidad de lograrlos? ¿Reconoces que si Dios lo permite, lo podrás hacer? Si es la voluntad de Dios, ¿será posible? Mucha gente pensando que afirmando cosas estas van a suceder, cuando lo que la Biblia nos dice es: afirma más bien que es Dios el soberano. Reconoce más bien que es Dios el que puede permitirlo o no. Versículo 17, mire lo que dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, hermanos, conocer la palabra de Dios y no ponerla en práctica es pecado. Cuando nosotros venimos a su casa
a estudiar la Biblia, a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, Dios nos compromete a que una vez que nosotros sepamos su voluntad, podamos comportarnos conforme a lo que ella nos dice. En palabras del doctor John MacArthur, menciona al respecto: los que conocen la voluntad de Dios tienen la responsabilidad de obedecerla, y si no lo hacen, pecan. Queridos hermanos, cuando usted y yo escuchamos la palabra del Señor, nosotros tenemos ahora la responsabilidad de actuar conforme a esa palabra que hemos recibido. Y si no lo hacemos así, Santiago, su palabra, la palabra de Dios dice que estamos pecando delante del Señor. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado al corazón y todavía no estamos dispuestos a obedecer? Mis amados hermanos, yo como pastor no me voy a ir a andar metiendo en sus casas, no los voy a perseguir dónde se meten, dónde entran, dónde salen, qué hacen las 24 horas del día. No les voy a andar chateando ni mensajeando a cada rato para ver, oye, ya leíste la Biblia, ya oraste, estás consagrado, estás viviendo en santidad. No, es Dios el que habla por medio de su palabra. Yo no tengo que hacer lo que Dios hace cuando la palabra de Dios es expuesta. Me gustó mucho una expresión de alguien que decía, de un pastor, que decía: yo no me preocupo porque es Dios el que pastorea esta iglesia. Es Dios el que cuida de esta iglesia. Es Dios el que hará que esta iglesia permanezca. Y es así, porque es Dios nuestro pastor. Él sí va contigo donde sea que vayas. Él sí conoce lo más profundo de tus pensamientos. Él te acompaña y la palabra de Dios dice que su faz, la faz de Cristo, está frente a nosotros. Donde quiera que tú estés, estás encarado con Cristo. Él es tu pastor. Habemos pastores humanos, terrenales, que Dios nos ha llamado para que demos a conocer su palabra. Que nos ha llamado para poder alentar a los hermanos, ayudarlos, hasta donde nuestras capacidades y nuestras fuerzas nos den. Pero no vamos a llamar a detectives para que los sigan a los hermanos. Una vez que la palabra de Dios es escuchada, hermanos, tenemos la responsabilidad de obedecerla, y si no lo hacemos así, estamos pecando. ¿En cuántas cosas Dios te ha hablado? Mis amados hermanos, omitir hacer lo que nos manda la palabra de Dios también es una manera de rebelarnos contra su voluntad. No solamente haciendo lo contrario, sino también omitiendo lo que Dios te está hablando. Dejando de hacer las cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Y nos acostumbramos, hermanos, a vivir muchas veces como Jonás. El profeta Jonás, sabiendo lo que Dios anhelaba de él, sabiendo el mandamiento que había recibido del Señor, simplemente decide huir y buscar su propio camino. Dios le había dicho: tienes que ir a Nínive a predicar mi palabra.
Tienes que ir a Nínive para proclamar que esa ciudad será destruida si no se vuelven de sus caminos y si no se arrepienten. Pero Jonás, ¿qué hizo? No. Nínive ha sido por muchos años enemigo de nuestro pueblo. ¿Por qué yo tengo que ir a Nínive a predicarles una palabra que los puede salvar y que puede hacer que ellos se arrepientan y no reciban el castigo que ellos merecen? Eso pasa, hermanos, cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera sin considerar la palabra de Dios. ¿Cómo le fue a Jonás? Analice su vida. Y quizá muchos de nosotros somos como Jonás, yendo a Tarsis y no a Nínive, donde Dios nos dijo que debíamos ir. No haciendo lo que Dios te dijo que debías hacer. ¿Y por qué no prosperamos? Porque no somos obedientes a sus palabras. ¿Por qué no nos va bien en la vida? Porque no obedecemos a lo que Dios ha establecido como principios que traen salud. Hay una manera bíblica, hermanos, de prosperar. ¿Y sabe cuál es? Obedeciendo al Señor. Muchas veces la Biblia habla del íntegro, del justo, del honesto, del que actúa con transparencia. Y muchas veces la Biblia promete a aquellos que andan así prosperidad, que no caerán, que no fracasarán. Y lo más importante, que tendrán esperanza en la vida venidera. Cuando el Señor nos llame a dar cuentas. ¿Estás listo para dar cuentas al Señor? ¿Quién será tu abogado en ese momento? ¿Será Cristo? Si es Cristo tu abogado, tendrás paz, tendrás esperanza, tendrás gozo. Pero si tú mismo serás tu abogado, no podrás con Dios. No podrás ganarle el juicio a Dios. Queridos hermanos, la inacción ante el consejo de la palabra de Dios afecta nuestra relación con Dios. Y no solamente con Dios, también con nuestro prójimo. Y les hago una pregunta. ¿Dónde están los cristianos que quieren ser pastores el día de hoy? ¿Quién quiere ser pastor? Yo no. Mucha responsabilidad, muy difícil. Yo no quería ser pastor, hermanos. Hace muchos años atrás, la gente por ahí me decía, Mario, tú puedes ser un buen pastor, me decía. Otra gente me decía, pastor, ya me decían. Pastorcito, me decían. Y decía, no, hermano, yo no. Yo voy a trabajar, voy a seguir mi carrera, voy a seguir mis sueños, voy a perseguir mis anhelos, mis metas y voy a apoyar a la obra de Dios. Pero un día el Señor me dijo, tú no vas a hacer lo que tú quieras hacer. Tú vas a hacer lo que yo decida hacer, que tú seas. Tú vas a hacer lo que yo decida contigo. Y renuncié a mis sueños, deseos, aspiraciones para ser pastor. ¿Dónde están aquellos que quieren ser maestros? Se ven muy pocos maestros. ¿Dónde están aquellos que quieren ser evangelistas? Se ven muy pocos evangelizando. ¿Dónde están aquellos que quieren ser misioneros? Se ven muy pocos saliendo a predicar a otros lugares difíciles.
¿Dónde están aquellos que quieren servir al Señor con sus dones, talentos y recursos? ¿Dónde están? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Con qué te ha enriquecido el Señor? ¿Dónde está? El verdadero cristiano no se deja guiar por sus propios caprichos, hermanos. El verdadero cristiano se consume con un fuego ardiente por hacer la voluntad de Dios. La prueba más contundente de que un cristiano es legítimo, es auténtico, es genuino, es su insaciable deseo por cumplir con todo lo que su Padre Celestial quiere. Queridos hermanos, Dios debe ser exaltado, Dios debe ser glorificado por medio de toda nuestra manera de vivir, pensar, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas cosas Dios ha traído a tu vida que te han enriquecido? Te ha dado un talento o varios talentos, te ha dado habilidades, te ha dado un trabajo, te ha dado recursos, te ha dado salud, te ha dado facilidad para distintas actividades. Reconozcamos, hermanos, que todo depende de Él, que todo viene de Él y que es solamente si el Señor lo quiere que podremos hacer cosas en el futuro para gloria y honra de nuestro Señor. Oremos al Señor, mis amados hermanos. Pidamos delante de Él perdón si hemos fallado, si hemos estado viviendo vidas independientes a Él. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra que una vez más confronta nuestra forma de vivir, nuestro carácter, todo lo que somos, Señor. Queremos pedirte perdón si por un instante hemos pensado vivir sin consultarte lo que queremos hacer. Queremos pedirte perdón si quizá por algún momento se nos cruzó por la cabeza ignorarte para hacer las cosas a nuestra manera. Queremos pedirte perdón, Señor, si producto de alejarnos de tu palabra también nos hemos enfriado espiritualmente para actuar y vivir, Señor, honrándote y glorificándote a ti, siguiendo la corriente de este mundo, que su fin es la decadencia, es la perdición, es la destrucción. Bendito Dios, cambia nuestra manera de pensar, acércanos a ti, enciende nuestros corazones, porque quizá para las cosas del mundo, Señor, estamos listos, dispuestos, pero para las cosas a las cuales nos has llamado, Señor, quizá estamos postergando. Quizá todavía estamos negándonos a hacer lo que tú nos has puesto en nuestro corazón. Pon, Señor, en nosotros arrepentimiento. Concédenos el arrepentimiento, Señor. Concédenos acercarnos a ti. Concédenos vivir para ti y que las cosas que hagamos en este mundo las hagamos para honrarte a ti, para dejar saber al mundo que todo lo que somos, todo lo que hacemos,
todo lo que tú nos has dado, lo hacemos para reflejar que tú nos has enriquecido, que tú nos has salvado, que tú nos has cambiado y que todo lo entregamos delante de ti para honrarte a ti, Señor. Guíanos en todo lo que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.